¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde el lado de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos. Y sí, queridos amigos, el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo ha vuelto a hacer. Lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a presumir de que España crece más que la media de la Unión Europea. Lo ha hecho esta mañana en el Parlamento a preguntas del señor Feijóo. Vamos a escucharle. El Banco de España eleva las previsiones de crecimiento económico al 2,8% este año. Y hoy el Instituto Nacional de Estadística revisa al alza también las cifras de crecimiento del año 2022 y el año 2023. ¿Qué quiero decirles con esto, señorías? Que miremos donde miremos, los datos invitan a la confianza y al optimismo. Bueno, datos, vamos a repasarlo, Datos del Banco de España, decía el presidente del gobierno que crece la previsión de eleva la previsión de crecimiento para este año, para el 2024, desde el 2,3 al 2,8, y además anunciaba que el Instituto Nacional de Estadística iba a publicar su informe en el que se iba a elevar también la previsión de crecimiento, en este caso 2 décimas, hasta el 2,7. El Banco de España además ha revisado las previsiones de crecimiento que había para años anteriores, elevándolas muy notablemente también para ir en consonancia con el discurso del Ejecutivo. Dos instituciones, tanto el Banco de España como el Instituto Nacional de Estadística, que deberían ser independientes. Lo voy a repetir, independientes. Son dos organismos que tienen que ejercer de contrapoder al poder del Ejecutivo, dando datos fiables, ofreciendo a las autoridades comunitarias datos de la economía española, de la sociedad española y datos relacionados con los operadores económicos españoles que sean fiables para poder ser comparados con lo que sucede en otros países de nuestro entorno, en países en los que también compartimos, por ejemplo, la moneda, como es la eurozona, para que las cifras de Eurostat tengan sentido y sepamos si vamos en una dirección buena o mala, si vamos en la buena dirección o vamos completamente en la dirección contraria a la que deberíamos llevar. Bueno, pues el señor Pedro Sánchez ha sacado pecho de que dos organismos que deberían ser independientes y que ya no lo son, porque los ha cooptado, ha metido ahí a su gente, como dice Bolaños, grandes profesionales, aunque sean de izquierda, son grandes profesionales, sí, pero son grandes profesionales que sirven a sus intereses, y el primer informe del Banco de España bajo el gobierno del señor Escrivá, del que hasta hace 2 días era ministro del Ejecutivo de Pedro Sánchez, casualidad, ha elevado las previsiones de crecimiento para España. Pero déjenme que incluso le conceda al señor Sánchez que efectivamente esa elevación de previsiones de crecimiento no responde a un interés político, no vamos a pensar eso del señor Escrivá, no vamos a pensar eso del Instituto Nacional de Estadística que colocó ahí a dedo la señora Calviño cuando era la ministra de Economía, no vamos a pensar mal y vamos a pensar que efectivamente los datos que han ofrecido tanto el Instituto Nacional de Estadística, dato que ha adelantado el señor Sánchez antes de que se publicara. Ya sé que es muy habitual esto, que ya el gobierno tiene los informes del INE antes de que se publiquen, pero podrían taparse un poco. Digo yo, podrían esperar a que se publicara el dato antes de presumir de él en el Congreso. Pero bueno, quitando este detalle, dejándolo aparte, vamos a dar por bueno que vaya a crecer la economía española. ¿Pero por qué crecería la economía española? Crecería quizá porque la inflación continúa siendo importante dentro de la eurozona y en especial con una injerencia adicional la que tenemos en nuestro país, es decir, el peso de la inflación en nuestro país va a seguir siendo importante. Lo digo porque la inflación hace que las cifras de crecimiento sean mayores de lo que a precios de mercado podríamos ver. ¿Será quizá porque el Ejecutivo está incrementando el gasto de una manera notable? ¿Será porque el gasto público está creciendo infinitamente más de lo que lo hacen otras variables? ¿Será quizá porque el gasto público sube de una manera importantísima en los últimos años, mientras que la inversión del sector privado cae? ¿Que el empleo público crece mientras el sector privado no es capaz de mantener esos datos de empleo? Quizá el señor Sánchez debería repasarse estas cifras. Pero es que hoy
tenemos una mala noticia. Y la mala noticia que tenemos hoy, a la que vamos a dedicarle el programa, es precisamente a un informe que ha emitido el Instituto Juan de Mariana, en el que ha recuperado la fórmula de un notable economista para recuperar el índice de miseria. Y el índice de miseria no hace otra cosa que combinar dos valores que hablan de las dificultades que, digamos, en general, una sociedad tiene dificultades para salir adelante, que son, por un lado, el desempleo y, por otro lado, el efecto de la inflación. La inflación no es lo que dice la señora Yolanda Díaz que es, o no es lo que dice la señora Belarra que es, o lo que dice la señora Irene Montero que es, digamos, el interés o la avaricia desmedida de los grandes empresarios y que por eso suben los precios. No, la inflación lo que significa es que su dinero cada vez vale menos. Y si su dinero cada vez vale menos, tienen que pagar más por obtener los mismos bienes. Y al mismo tiempo eso lo que hace es empobrecernos. Y si ese IPC se combina precisamente con la tasa de paro, lo que tendemos es la cantidad de personas que cada vez tienen más dificultades dentro de un país para poder afrontar los gastos relativos a su mantenimiento de nivel de vida. Esto se traduce en que cada vez hay más gente en España que le cuesta mantener su nivel de vida porque es presa del desempleo y sobre todo se está empobreciendo por efecto de la inflación. ¿Qué es lo que dice este informe del Instituto Juan de Mariana que se ha publicado hoy? Bueno, lo que dice es que la ratio combinada de inflación y paro conduce a España a tener una situación un 57% peor que la de la media de la Unión Europea. Y dirán ustedes, bueno, pero es que ustedes están hablando de un índice que elabora un instituto, que es un instituto, un think tank que se dedica a la divulgación económica desde un punto de vista liberal, libertario, y claro, este tipo de estadísticas favorecen a sus postulados, pero está claro que este argumento, el que voy a decir a continuación, es el que emplea el gobierno, que los españoles viven cada vez mejor. No hay nada más que salir un fin de semana a la calle e intentar obtener una mesa en un restaurante porque es imposible. Están todos los restaurantes cogidos y reservados. En verano los españoles se van a la playa y llenan los hoteles. En España todo el mundo se va de vacaciones, aumenta el consumo. Bueno, esta realidad ha sido así mientras los ahorros de los españoles, pese a que se iban empobreciendo año a año, han podido soportar ese nivel de coste o ese nivel de gasto. Pero lo que estamos viendo, y tenemos algunos datos encima de la mesa, es que esto se está revirtiendo. En 2023, la venta de alimentos y bebidas caía a su nivel más bajo en 20 años. Retrocedía un 0,4% respecto a 2022. Y se dio precisamente una paradoja, y es que mientras el gasto en alimentación crecía, las ventas bajaban. Y era porque, aunque la gente compraba cada vez menos, en España hemos comprado cada vez menos alimentos, de 2022 a 2023, resulta que nos hemos gastado más de lo que nos gastábamos antes. Y estamos hablando de datos que no nos inventamos aquí, son datos que refleja el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en su informe anual de consumo alimentario. Pero no solo eso, vamos a ver, por ejemplo, uno de los productos básicos en cualquier cocina española, que es el aceite de oliva, y que ha caído su consumo en los últimos 20 años un 33%. Pero no solo eso, es que nos vamos menos de vacaciones. En concreto, este verano los españoles han estado dispuestos a gastarse en sus vacaciones un 40% menos de lo que lo hicieron el verano anterior. Un 40% menos. Si esto no refleja un empobrecimiento de la sociedad española, si esto no refleja que la economía española no da signos de confianza, sino de todo lo contrario, pues que venga Dios y lo vea, porque el señor Sánchez sigue empeñado en que la economía española va como un cohete. Vamos a seguir desmontándolo, pero antes, como siempre, parada por la portada de Libre Mercado. Y tengo ya conmigo a Beatriz García, jefa de Libre Mercado. ¿Cómo estás, Bea? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Fernando. A ver, estamos desbrozando en el día de hoy ese informe que lleváis abriendo en Libre Mercado desde primera hora de la mañana, el informe del Instituto Juan de Mariana sobre ese índice de miseria. Vamos a profundizar ahora en él. Pero ¿qué otros titulares me destacas hoy en la portada? Pues tenemos a Yolanda Díaz haciendo de las suyas y en Libre Mercado hemos hecho números, ya estamos calculando
cuánto podría costarle a los herederos el sablazo de Yolanda Díaz. Ya sabes que ella propone un impuesto de sucesiones a nivel estatal, dinamitando por completo la autonomía financiera de todas las regiones de España. Y bueno, hemos hecho números, hemos cogido el tipo máximo de sucesiones, que es el 34%, y es el que, bueno, el que tiene el gobierno establecido, pero que ninguna comunidad autónoma se atreve a tanto, no se atreven a cobrar tanto, ni siquiera Asturias, que es el gran infierno fiscal de España para morirse, el peor territorio, y hasta un contribuyente tipo asturiano, que bueno, quitamos 200.000 euros de vivienda habitual, ha heredado un patrimonio de 1 millón de euros, que es la barrera que ha puesto Yolanda Díaz. Bueno, pues ese asturiano tendría que pagar 55.000 euros más por heredar de lo que ya está pagando. Pero es que en comunidades autónomas como Cantabria o Andalucía estamos hablando de que ahora mismo con una herencia de 1 millón de euros estarían bonificados, dependiendo, bueno, pues si es de padres a hijos y demás, pero bueno, lo más habitual que es este tipo de herencia, bueno, pues es que pagarían 220.000 euros, o sea, un auténtico atraco, más de lo que pagan ahora. En Madrid, 3/4 de lo mismo, o sea, esa herencia pagaría un poquito más, no está al 0%, pero sería un auténtico atraco. No, desde luego que sí, y además en una nueva iniciativa de la señora Yolanda Díaz arrogándose competencias que no le son propias, porque en este caso la que tendría que proponer este tipo de cosas es María Jesús Montero, no ella. Sí, y fíjate que María Jesús Montero ya en junio, recordará a nuestros oyentes que ella ya volvió a la carga con la armonización fiscal, ese eufemismo que utiliza sobre todo la izquierda. ¿Para qué? Para justificar subidas de impuestos en comunidades autónomas o países que los tienen bajos. Entonces, María Jesús Montero ya en junio estaba otra vez diciendo que es que las herencias se pagan muy poco y que hay un vaciamiento fiscal en las herencias en Madrid, que hay un vaciamiento en Andalucía. Entonces, yo creo que esta propuesta de Díaz no le va a costar nada convencer a Sánchez de llevarla a cabo. Otra de las informaciones que podemos leer ahora mismo en Libre Mercado, déjame que lea el titular. Los expertos alertan sobre la disparatada regulación del alquiler de temporada. ¿Seguirán RQR? Sí, nos lo cuenta Sandra León. Ayer, a última hora, Junts frenó la tramitación de una medida, bueno, impulsada por Bildu, por Yolanda Díaz con Sumar y demás, que quieren poner coto al alquiler de temporada, un refugio que están usando los propietarios ahora mismo para sortear la terrible ley de vivienda de España. Pero claro, ¿quién se beneficia de estos alquileres de temporada? Pues el ejemplo más claro lo tenemos en los estudiantes. Estudiantes que vienen a una gran ciudad, pasan el curso aquí 9 meses y vuelven con sus familias. Bueno, pues lo que querían hacer estos grupos parlamentarios es limitar el alquiler de temporada a 6 meses. Una cosa completamente absurda, porque entonces estás perjudicando al chico que viene a hacer un curso entero, porque le obligas o a irse 6 meses, no le dejas al casero hacer contratos de un periodo superior, y la verdad que era otra de las tantas aberraciones que están cometiendo en el sector de la vivienda. Al final, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que de momento Junts les ha paralizado esta idea, pero ¿qué dicen los expertos inmobiliarios? Que seguirán RQR porque piensan que realizarán un nuevo texto, volverán a escribir, intentarán volver a convencer a Junts, y que bueno, que no están tan a salvo los alquileres de temporada como pudiera parecer. Saquen sus sucias manos del mercado del alquiler, señores políticos, por favor, señores del gobierno, saquen sus sucias manos del mercado del alquiler y dejen que sea el mercado el que se regule. Cuando era el mercado el que se regulaba, cada cual con su poder adquisitivo podía adquirir la modalidad de vivienda que quisiera. Hoy es imposible precisamente por esa sobreregulación. Pues eso es. Beatriz García, bueno, mañana, anúncianos algo, avánzanos algo para mañana. ¿Qué tenemos mañana en Libre Mercado? Bueno, pues que cada vez más españoles cobran subsidios para pobres. Esto el gobierno lo celebra mucho, nosotros no tanto. Bueno, y va muy en consonancia con la información que publicamos hoy del informe del Juan de Mariana, del índice de miseria. Esto va precisamente en
consonancia. Eso es. Beatriz García, muchísimas gracias. A vosotros. Nos vamos al tema del día. Bueno, y me acompaña ya Rubén Folguera. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días. Bueno, buenas tardes. En radio a partir de las 12 siempre es buenas tardes, aunque no hayamos comido, ni tú ni yo. Es. Buenas tardes. Pero lo que sí que hemos desayunado, y bien desayunado, es el informe, insisto, el informe del Juan de Mariana. De hecho, en unos minutos vamos a poder hablar con el responsable de estudios del Instituto Juan de Mariana, con Diego Sánchez de la Cruz, bueno, para que nos cuente un poco la intrahistoria de este informe, del que ahora vamos a dar las principales cifras. Rubén, índice de miseria de 2023 y índice de miseria julio de 2024. Está actualizado prácticamente hasta hace 2 meses. ¿Cuáles son los datos principales que tenemos que dar? Pues muy fácil. Primero, España es el país de la Unión Europea con mayores niveles de miseria económica. ¿Cuáles? Pues bueno, en el índice llega a los 15,2 puntos, lo cual implica que supera la media comunitaria en un 60%. Porque la media comunitaria está en 9,5 puntos. Claro. Vamos a aclarar qué significan estos puntos, de dónde salen. Bueno, básicamente lo que hace este estudio, el índice se conforma siguiendo la metodología propuesta por Okun, pues cruza datos de paro e inflación. Okun, vamos a decir que es un economista que en su día elaboró este índice y se ha utilizado mucho precisamente para medir las dificultades de buena parte de las distintas sociedades para poder salir adelante. Y lo que combina es el dato de IPC más el dato de la tasa de paro de cada uno de los países. Ese dato combinado da una cifra. La media de la Unión Europea, ese dato combinado es el 9,5. Bueno, pues España está en el 15,2. Es decir, está muy por encima de la media de la Unión Europea. Y en julio de 2024, ya si lo actualizamos a los últimos datos, digamos, disponibles para toda la Unión Europea, tenemos que el promedio de la Unión es de 8,8 puntos, el de España 14,4 y por tanto vuelve a ser el país con peor desempeño. Y esto quiere decir que de nuevo la brecha, o digamos, el índice para España es un 60% mayor que el de la Unión Europea. Vamos a ver de nuevo cómo aterrizamos estos datos y en qué se traducen. Hemos dicho que es la combinación del dato de empobrecimiento, que es el que refleja el IPC, es decir, cómo cada vez podemos comprar menos con el mismo dinero, al mismo tiempo que el salario que indica el poder contar con un puesto de trabajo. ¿Cuál es la manera de poder aterrizar esto? ¿Cuáles son las implicaciones más importantes que tenemos que decir? ¿En qué se traduce realmente en las personas que viven en España? Bueno, pues muy sencillo. El informe dice que para un hogar con 2 trabajadores que perciben el salario medio, la escalada de precios se habría traducido en una pérdida acumulada de poder adquisitivo de 1.230 euros. Por otra parte, también cabe destacar que en el año 2023, si una familia quisiera igualar los niveles de consumo de 2018, pues tendría que haber gastado 2.275 euros más. 2.275 euros más. Eso es. De 2018 al 23. A 2023. Sí. Para igualar los niveles de consumo. Claro. Eso es, digamos, el éxito económico de este gobierno. Vamos, que cuando Sánchez llegó al poder, con 2.200 euros menos de los que te gastas hoy, tenías lo mismo de lo que tienes hoy. Es decir, que te has empobrecido en media en 2.275 euros al año, nada más y nada menos. Esto es tremendo. Más cosas, porque, claro, el Instituto Juan de Mariana, que le gusta hacer las cosas bien hechas, ha cogido los datos oficiales. Claro, los datos oficiales de empleo en España son distintos a los datos reales, porque hemos dicho en muchas ocasiones, y aquí en Libre Mercado y en Es Radio, que los datos de empleo andan dopados por un maquillaje estadístico. Pero sí que hace el ejercicio este informe de corregir ese dato y calcular de nuevo el índice. ¿Cuál sería el resultado? En febrero el Juan de Mariana calculó que, digamos, este maquillaje sería de 1,1 millón de personas que estarían desocupadas, pero que estarían contabilizadas como ocupadas. ¿Y cuál es el efecto sobre el índice? Pues bueno, que incorporando el dato del paro efectivo, que es el que calcula el Juan de Mariana, pues el resultado es que en España el índice subiría en unos 5 puntos y esto hace que el resultado pues roce los 19,5 puntos finales. Por tanto, la distancia real entre el índice de miseria de España y el de la media de la Unión Europea es de 10,7 puntos, lo cual implica pues que el nivel de la Unión Europea es un 55% más bajo que el de España. Es tremendo. Y el problema
si nos comparamos con otros países, Rubén, ¿cómo quedamos? Bueno, en la pues foto? si cogemos los datos de diciembre del 23, vemos que España es el país, ya hemos dicho antes, con peor desempeño. El segundo sería Grecia, con un resultado de 14,3 puntos. Francia se sitúa en quinto puesto, con 11,7 puntos. La media de la Unión Europea pues está en el 12º puesto, con 9,5 puntos. Justo después la eurozona, con 9,4 puntos. Y bueno, otros países interesantes, pues Portugal está el número 18 con 8,4 puntos. Italia, que siempre nos comparamos con ellos, pues está en 22º lugar con 7,7 puntos. Y el país con el índice más bajo de miseria en este momento fue Países Bajos, con 4,6 puntos. Bueno, curiosamente uno de los países con los impuestos más bajos Sí, de claro. la Unión Europea. ¿Por qué será? Claro, precisamente esto es a lo que apunta en parte el informe, porque luego al final del informe se comparan el índice de miseria en las distintas comunidades autónomas españolas, y la conclusión es que en aquellas regiones en las que digamos, la tributación es más laxa, permite una mayor inversión y es más competitiva, el índice de miseria se reduce en comparación con las demás. ¿Por qué será? Insisto, Claro. ¿por qué será? O casualidad. Rubén, mira, tenemos al teléfono ya a don Diego Sánchez de la Cruz, que es el director de estudios del Instituto Juan de Mariana. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. Bueno, en primer lugar, déjame darte la enhorabuena por este informe que habéis publicado. Yo creo que es muy ilustrativo de cuál es la situación real. La real, insisto, la real, no la ficticia que nos vende el Ejecutivo constantemente, sino la real que vive España, con esa lacra fundamentalmente del paro que tenemos y que nos diferencia enormemente de los países de nuestro entorno. Pero ya que tú eres el responsable de estudios del Instituto Juan de Mariana, yo quería contar contigo en Con Ánimo de Lucro para que nos contaras un poco cuáles son tus impresiones y cómo habéis elaborado este estudio y el objetivo que buscabais con la publicación de este estudio. Bueno, pues lo primero que has dicho yo creo que es lo más importante. El hecho de que por un lado está la información económica que se transmite desde el gobierno con un esfuerzo de propaganda como no hemos visto en la historia de la democracia, que ha pasado por contaminar, copar y tomar todo resquicio de independencia en organismos que son fundamentales para el análisis económico, al igual que ha sucedido en tantas otras instituciones del Estado. Estamos viendo continuas revisiones total y absolutamente fuera de la norma de las cifras macro por parte del INE. Estamos viendo a un ministro que cambia el Consejo de Gobierno por la jefatura del Banco de España. Y estamos además encontrándonos día sí día también datos, por ejemplo, referidos al empleo, que tienen poco o nada que ver con la realidad del mercado de trabajo en España. Y en el índice de miseria lo que ponemos de manifiesto básicamente es que si hay dos preocupaciones centrales en clave económica que angustian a los españoles, son, como demuestran las encuestas, la inflación y el paro, y si agregamos la incidencia de la inflación y del paro, no solo en España, sino en todos los países de la Unión Europea, las conclusiones que estabais enumerando son las que son y son demoledoras, porque significan que España es el país con mayor incidencia del paro y la inflación en España, en Europa. Es decir, que somos el país de la UE con más incidencia del paro y de la inflación. 2, que ese indicador que nos sitúa en cabeza, como el país con peor desempeño, solamente lo hemos corregido en 0,1 puntos a lo largo del último semestre. O sea que, por lo tanto, no solo somos los peores, sino que no hay mejora a la vista. En tercer lugar, que el diferencial no está tanto en la inflación como lo está en el paro. O sea que, por un lado, somos campeones en paro y, por otro lado, no estamos consiguiendo ser mejores que la media en el control de la inflación, diga lo que diga el Ejecutivo. Y si a todo esto le sumamos, además, que nuestro informe, el informe del Instituto Juan de Mariana, demuestra, por ejemplo, que en clave nacional en España o en clave internacional en Europa, allí donde hay menos esfuerzo fiscal, los indicadores de paro y de inflación son mejores. Y en cambio, en vez de ahondar en esa línea, o al menos empezar a explorarla, mejor dicho, lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez es subir los impuestos y subirlos más aún a partir del próximo año, pues evidentemente yo creo que tenemos el peor de los mundos, porque por un lado el discurso del gobierno es total y absolutamente triunfalista frente a una situación que es mala, y las recetas de política económica que se están poniendo encima de la mesa una y otra vez, lo único que contribuyen es a deteriorar y agravar la situación.
Diego, uno de los ejercicios que hacéis en el informe es hacer la comparativa del IPC y el paro acumulado desde 2018, más o menos, que es cuando llegó Sánchez al poder. ¿Cómo salimos en esa foto comparado con el resto de países de la Unión Europea? Te agradezco además que me hagas esa pregunta porque creo que es un ejercicio muy interesante. Obviamente hoy el informe se puede leer en Libre Mercado, obviamente, en todos los grandes diarios de tirada nacional, y obviamente los compañeros periodistas muchas veces se fijan en el dato más reciente que hemos calculado, pero como bien dices, dentro del estudio también hay una joya oculta para aquel que quiera ampliar el foco y ver más allá de lo que ha pasado en el último año. Nosotros hemos hecho, como tú bien dices, hemos medido la incidencia acumulada de paro e inflación durante el último lustro. Hemos cogido las cifras de IPC y de desempleo correspondientes al mes de julio, que es el último para el que tenemos datos de todos los países de la UE, y lo hemos abarcado encadenando el resultado para el último lustro. Como los datos además se expresan en tasa anual, esto nos permite arrastrar hasta 2018, es decir, nos permite irnos hasta el comienzo de la era Sánchez y traernos los resultados acumulados hasta el presente. Y lo que encontramos es que si antaño Grecia era el país que claramente lideraba los indicadores de miseria europea, en el último lustro es claramente España el que lo hace. Y como habéis comentado además, todo ello está en parte maquillado por esa contrarreforma laboral que impulsó Yolanda Díaz con el beneplácito entusiasta del presidente del gobierno y que ha maquillado parte de la incidencia real del desempleo. Es decir, nuestro índice de miseria, como bien habéis comentado, es incluso peor si tomamos en cuenta todo el maquillaje del paro con los fijos discontinuos, etcétera. Pero incluso si lo obviamos, la perspectiva de 5 años es demoledora y España es el país con mayor incidencia de la miseria económica provocada por el paro y por la inflación, que por cierto conecta con otros hallazgos de las investigaciones que ha publicado el Instituto Juan de Mariana en los últimos años, que demuestran, por ejemplo, que somos el país que más ha aumentado la presión fiscal de toda Europa. De hecho, en Europa no han subido los impuestos como normal, se han mantenido constantes para poder salir mejor de la pandemia, mientras que en España ha subido en 3 puntos del PIB la presión fiscal, que son casi 40 o 50.000 millones de fiscalidad adicional, eso por un lado. Y por otro lado, que nuestro indicador de gestión económica también puso de manifiesto hace algunos meses que si agregamos las variables clave de desempeño económico, España no es que no va bien, es que está a la cola de Europa. En fin, Diego, muchísimas gracias por arrojar luz con este informe desde el Instituto Juan de Mariana. Vamos a seguir muy pendientes de las publicaciones que hacéis desde el Instituto. Darte de nuevo la enhorabuena y las gracias por estar en Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias, buenos días y que el negocio y el lucro se den muy bien. Eso esperamos. El sacrosanto beneficio que todos buscamos. Muchas gracias, Diego. Bueno, pues para analizar todavía más en profundidad todo esto que le estamos contando, hoy contamos con uno de nuestros colaboradores de cabecera habituales. Él es profesor en la Universidad de Málaga y también en la Academia LWS de Finanzas Personales, de Inversión, y es Che Cabello, un amigo y uno de las personas que más me fío para hablar de temas de economía y de macroeconomía. Don Che Cabello, muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro. Hola Luis Fernando, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contento de poder contar contigo, aunque no precisamente para contar cosas buenas. Estamos analizando en profundidad, Che, el informe que ha publicado el Instituto Juan de Mariana sobre miseria económica, y a mí me gustaría preguntarte o comentar contigo un dato que es el que casi como si acudiéramos a la Biblia de los datos objetivos, los críticos con este tipo de informes tratan de desmontarlo, y es esa afirmación constante de pero ¿cómo va a haber miseria en España si cada fin de semana las terrazas están llenas, todo el mundo sale de restaurantes, llega el verano y llenamos los hoteles y las playas y la gente vive maravillosamente bien? Que es, en parte, uno de los argumentos que utiliza siempre el Ejecutivo para defender su gestión. Sin embargo, y aquí es donde viene la pregunta, Che, si esto ha sido así, o sea, no vamos a decir que es mentira que se han llenado los restaurantes, porque se han llenado. Si bien esto ha respondido al consumo de un ahorro que venía sobre todo del año de la pandemia, en la que apenas se pudo consumir y el consumo bajó muchísimo, incrementando el ahorro, ahora, por mucho que digan, los datos sí que empiezan a hablar de un retroceso, tanto en el consumo de alimentos como en la salida de restaurantes, como en el gasto en vacaciones, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Es que el índice de miseria, que como habéis comentado, ¿no? Pues es la suma de la inflación y del paro, y que España, pues estamos en cabeza de la Unión Europea, no en cabeza, es que estamos casi duplicando la media europea, pues yo le llamaría el índice de miseria actual y sobre todo el índice de miseria futuro. Es decir, aquí nos están indicando hacia dónde vamos. Y el problema es que nos estamos comiendo nuestro futuro. Y eso es lo que está en el índice de miseria, que lo está destacando, y en lo que tú comentabas, en esa paradoja que existe entre este índice y pues que vemos los restaurantes llenos, los bares, etcétera, ¿no? Pero es que en definitiva, como te digo, nos estamos comiendo el futuro, y además lo que estamos haciendo es descabezando la sociedad, porque estamos haciendo que la sociedad no tenga futuro, y al no tener futuro ya hay un incentivo también a consumir, digamos, en el carpe diem, ¿no? Es decir, bueno, si yo no me puedo comprar una vivienda, Luis Fer, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues me voy de bar, me voy de restaurante, o los que todavía se puedan seguir yendo de restaurante, pues lo están haciendo, que vienen, digamos, como tú bien dices, desde una época en la que habíamos ahorrado por la pandemia, teníamos unos ahorros, ¿no? También es verdad que la mentalidad del consumidor también con la propia pandemia ha cambiado y tiende también más al carpe diem, ¿no? Porque mañana nos pueden volver a encerrar, y entonces sentimos la mayor necesidad, pues, de salir, etcétera. Pero eso, primero que son datos que son, digamos, individuales, no están agregados como estamos viendo aquí, y segundo, sobre todo, el futuro. El futuro para mí es lo que más me preocupa, porque mientras nos gastamos eso, pues no estamos invirtiendo, no estamos siendo más productivos, no estamos siendo más ricos, es más, estamos siendo cada vez más pobres, etcétera, ¿no? Porque no te olvides de una cosa, al final los salarios y, digamos, nuestra riqueza no viene definida porque una ley diga que un salario tal, no, viene porque seamos productivos para los empresarios que nos contratan. Y si nosotros, para ser productivos, necesitamos capital, tenemos que ahorrar, tenemos que invertir, y una vez que conseguimos ser más productivos, ser más ricos. Y si rompemos ese orden de alguna manera, estamos haciéndonos trampa en el solitario, y estamos, como te digo, consumiendo lo que no tenemos, consumiéndonos el futuro, y dejando a una sociedad que nuestros jóvenes pues no le ven salida, ¿no? No le ven salida, sí. Pero no le ven salida no solamente nuestros jóvenes, sino que va a ser insostenible. Yo lo comentaba el otro día con mis alumnos, que cuando ellos tengan que pagarnos las pensiones, nosotros vamos a depender de unas personas que están ganando menos y que van a ser menos. Y por lo tanto, el futuro que les viene es terrible, porque además encima no pueden comprar vivienda, no pueden. Entonces, claro, ¿qué les queda? Pues a lo mejor una explicación, aparte de la pandemia, aparte de los ahorros, aparte de todo, es decir, es que no tengo futuro, y entonces al final pues me dedico al carpe diem. No sé si me he extendido mucho, pero no, un poco lo veo así. Es perfecto. De todas maneras, fíjate que en el indicador de miseria, evidentemente lo hemos explicado ampliamente ya, se compone por dos datos: el dato de la inflación, el impacto de la inflación en el país en cada uno de los periodos que se analiza, y el impacto del desempleo. El desempleo, porque la inflación al final, en algunos países dentro de la misma zona monetaria, afecta más, en otros menos. España, precisamente por el gasto público disparado, por el aumento del déficit, por el incremento nominal de la deuda, está afectando de una manera más incisiva la inflación sobre el empobrecimiento de los españoles en general. Pero en el caso del índice de miseria, digamos, lo que marca lo que tiene un valor añadido, nunca mejor dicho, es precisamente la tasa de paro. ¿Por qué la tasa de paro en España es tan secularmente alta? Parece que nos ha mirado un tuerto, que no hay manera de rebajarla. Datos de paro que en España serían casi el pleno empleo del 8%, que es el objetivo al final que se marcan los gobiernos cuando van llegando al Ejecutivo. Es un paro insoportable en otros países de nuestro entorno, como pueda ser Alemania. En Alemania, el gobernante que lleve el paro al 8%, pues probablemente sea desbancado del poder por un paro absolutamente insoportable. En España es el objetivo, porque siempre estamos en tasas de paro de 2 dígitos. ¿Por qué tenemos este problema? Si nos lo puedes explicar muy brevemente.
Bueno, y este problema no es el índice que aparece en el índice de miseria, ¿no? Porque si realmente calculáramos el paro real sin el maquillaje que se ha realizado, tendríamos un índice cercano a los 20 puntos, cuando la media está en el 8. O sea, eso es una barbaridad, ¿no? Entonces, nuestro gran problema es el paro. Es decir, nuestro gran problema, nuestra gran fuente de pobreza es el paro. Y el paro, como tú bien dices, es algo que tenemos endémico, lo tenemos desde hace muchísimo tiempo. Es más, cuando en el 2007 atábamos los perros con longanizas, ¿no? Y decía Zapatero que íbamos a superar a Italia y tal, y no sé cuánto y tal. En ese momento teníamos el paro del 8%, que sería un escándalo en Estados Unidos o tal, ¿no? Y estábamos en un crecimiento exponencial y seguíamos teniendo una tasa de paro enorme, ¿no? Y es la que tenemos ahora, siempre casi duplicando la media europea, ¿no? Y el problema es nuestro mercado de trabajo. Nuestro mercado de trabajo es un mercado súper intervenido, es un mercado que no permite a las personas tener la libertad de cambiar de empresa sin perder derecho, con lo cual la hace esclava de los trabajos que cada vez pues son peores. La libertad al final es la fuente de crecimiento, y un mercado tan intervenido como el nuestro lo que hace es que la tasa de paro sea tremenda. No tenemos personas que trabajen en determinado trabajo porque no quieren, pero sin embargo tenemos una tasa de paro del 12%. Tenemos que acudir a los inmigrantes para que hagan determinados trabajos. No permitimos que la movilidad haga que se cubran los puestos de trabajo más complicados. Es decir, tenemos un mercado absolutamente dividido entre personas que ya tienen el trabajo y están súper protegidas, y personas que quieren acudir al mercado de trabajo y que no se lo permiten, porque claro, cuando tú pones muy difícil el despido, tú lo que estás poniendo muy difícil es la contratación. Porque claro, la persona que va a contratar, lo que tiene que hacer, si hace bien las cuentas, es decir, vamos a ver, si yo tengo que despedir porque me va mal, porque tengo un problema, por lo que sea, yo tengo que eso imputarlo al coste del trabajo. Si ese coste es altísimo, si el escandallo del trabajo es altísimo, porque el despido es caro, porque es complicado, porque depende de leyes, depende de juicios, depende de que un juez te diga sí o no, etcétera, etcétera, pues lo que haces es que tú a la hora de contratar te retraes. Y si no contratas libremente, pues al final lo que estás es, lógicamente, incentivando que suba la tasa de paro, efectivamente. Totalmente. Profesor Che Cabello, muchísimas gracias por estar en Con Ánimo de Lucro y espero poder escucharte muy pronto de nuevo aquí en nuestra sintonía. Yo encantado. Muchas gracias, Luis Fer. Bueno, pues después de analizar en profundidad este índice de miseria, además los datos que nos ha buscado Rubén Folguera, el análisis del director de estudios del Instituto Juan de Mariana y el análisis de nuestro colaborador, analista de cabecera, don Che Cabello, es hora de abrir página de mercados, así que Amalio, dale a la campanita que nos metemos en mercados y bolsa. Bueno, mercados y bolsa que pasan por una información importante. Hoy es una cita esperadísima, todavía no conocemos la decisión de la Reserva Federal, se va a conocer a lo largo del día de hoy, y lo que sí que tenemos es que el IBEX 35 ayer vivió una jornada brillante, subió hasta los 11.700 puntos, nivel que mantiene con una ligerísima subida, ahora mismo del 0,10%, está atente mientras cobro, como se suele decir, a la espera de que lleguen los datos de la Reserva Federal norteamericana. Y mientras tenemos informaciones, fíjate, hablábamos de inflación, ya conocemos el dato de la inflación en la eurozona, se rebaja hasta el 2,2%. Esto no quiere decir que los precios bajen, sino que suben algo menos, un 2,2% en agosto, es el dato que tenemos ahora mismo de la eurozona, su nivel más bajo en 3 años. Y más informaciones que tenemos importantes de mercado en este momento es que Google gana a la Unión Europea y no tendrá que pagar la multa millonaria por dominio de publicidad online. Sabemos que una de las informaciones que teníamos la semana pasada era esa multa que había recaído sobre Google, y vamos a buscar en este momento ya, y con ayuda de nuestro analista de cabecera Gustavo Martínez, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y asesor financiero, el alcance de estas informaciones y el momento que está viviendo, en este caso, nuestra bolsa. Gustavo Martínez, ¿cómo estás?
Muy bien, Luis, encantado de estar contigo, un placer como siempre. Bueno, el placer es mío, te agradezco mucho que hayas sacado este ratito en el día de hoy. No tenemos mucho tiempo, pero sí quiero que nos digas tu opinión respecto a lo que vaya a suceder en el día de hoy. Sabemos que van a bajar los tipos. ¿Crees que va a haber una gran diferencia en la reacción del mercado si la bajada es de 0,25 o si la bajada es de 0,50? Pues es la pregunta del millón. Luis, yo lo que estoy viendo es que en general las opiniones son bastante dispersas, en tanto en cuanto no hay un consenso claro, ¿no? Ni en una dirección ni en la otra. Lo que es obvio es que la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés, 25 puntos básicos como mínimo y como máximo 50 puntos básicos. No se espera. Todo lo que esté fuera de esa horquilla es algo que no está en absoluto descontado por el mercado y sí que provocaría una reacción exagerada, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que una parte del mercado, la gran mayoría, la gran parte, proporción, un 65%, descuenta o anticipa que la Reserva Federal va a bajar 50 puntos básicos, y una minoría, que no es tan minoría porque es un 35%, es una parte importante de la tarta, piensa que lo va a hacer en 25 puntos básicos, con lo cual el movimiento mayor sería si la Reserva Federal bajara 25 puntos básicos, porque menos parte del mercado anticipa que eso vaya a suceder. La gran mayoría anticipa que cree que va a bajar 50 puntos básicos. ¿Por qué? ¿Por qué cree esto? Bueno, básicamente porque los bonos vienen descontando toda la semana, sobre todo la referencia, que es la letra del Tesoro a más corto plazo, a 3 meses, viene diciendo que efectivamente con esa caída esa ruptura del 5% por abajo de la tira hasta el 4,85, pues que efectivamente lo normal es que se baje 50 puntos básicos. Así que la reacción más exagerada podría venir del lado de si solo bajan 25 puntos básicos, ¿no? De esta nueva tendencia en los tipos de interés, ya claramente a la baja, probablemente para este año y quizá para el arranque del que viene, danos tus cruces y tus pipas. ¿Dónde crees, en qué tipo de activos crees que se van a beneficiar de esta tendencia y cuáles consideras que pueden verse no tan beneficiados o perjudicados? Bueno, hay que tener cuidado con pensar que estamos ya en una tendencia clara decreciente de recorte de tipos de interés, porque si bien es cierto que los datos desinflacionarios son halagüeños, en tanto en cuanto los datos macroeconómicos están acompañando, en cualquier momento puede haber repuntes en la inflación. Yo creo que la inflación es más persistente de lo que el mercado cree. Ha venido para quedarse y el mundo necesita inflación, sobre todo Estados Unidos, para poder funcionar. Y además lo que viene de Estados Unidos es susto muerte en cuanto a los presidentes se refiere. Es que tenemos a Kamala Harris por un lado y a Trump por otro, que ambos, si podemos decir que tienen un consenso, es que van a disparar el gasto público. Y esto es inflacionario. Así que, bueno, aunque a corto plazo parece que la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés, cuidado con no pensar que puede dilatarlo o incluso en un escenario grave aumentarlos, ¿no? Me gusta, Gustavo, que pongas en duda esto, porque es verdad que aquellos que estamos muy pendientes del fenómeno inflacionario desde hace meses, desde incluso antes de que empezaran a subir ya los precios y hacerse efectivo, a que aflorara en los datos de IPC esa enorme masa monetaria que se había creado durante la época de los tipos en el 0% o en negativo, sí es verdad que vemos que ese problema monetario no se ha corregido, apenas ha sufrido una muesca en lo que es la curva ascendente casi vertical que estaba llevando, pero por otro lado, si vemos que, claro, si ahora uno combina bajadas de interés, de tipos de interés ambiciosos para tratar de impulsar la economía, que podría haberse ralentizado sin llegar a haber entrado en recesión, y tenemos mensajes por parte de autoridades europeas, como el señor Mario Draghi, de que va a inundar, en este caso, la zona euro de euros con inversiones de más de 800.000 millones al año, que esto no se ha aprobado, pero bueno, es lo que ha propuesto el señor Draghi en un ambiciosísimo plan de impulso. Claro, al fenómeno inflacionario, las inversiones multimillonarias de liquidez es como echarle gasolina al fuego, ¿no? Sí, bueno, es puro keynesianismo, pero es que además tenemos un instrumento del que yo he hablado mucho y además también me consta que en tus programas, Luis, es que es el oro, que te está descontando precisamente ese escenario. Por tanto, por un lado tenemos lo que nos quieren vender o lo que parece que es, y por otro lado tenemos lo que realmente es, ¿no? Lo que parece que es que parece que estamos en un escenario de desinflación, de crecimiento,
etcétera, etcétera. Pero luego tenemos otro tipo de visión detrás del mercado y de inversores que están acumulando oro, que están diciendo lo contrario, que no, que lo normal es que haya inflación, repuntes en inflación y que haya estancamiento, lo que se denomina estanflación, ¿no? Es un periodo por el cual yo me siento más identificado, ¿no? Este tipo de escenario. Y me gustaría, en la medida de lo posible, que la gente atienda o los inversores tiendan a ser contrarians y no compren el mensaje que subyace en el mercado, porque si bien las bolsas están descontando este proceso de ralentización, estamos en un periodo donde los beneficios empresariales están en picos del ciclo económico y donde tenemos claramente los múltiplos cotizando de manera histórica también, exageradamente, ¿no? Así que este es un escenario peligroso para las bolsas. Yo no soy muy optimista con las bolsas en los próximos años, sí soy optimista con todos aquellos activos que son protectores de la inflación, o más bien, mejor dicho, de la inflación, de la formación de tipos de interés reales negativos, ¿no? Y uno de esos activos, sin duda, es el oro, ¿no? Sí, claro. Es el activo por excelencia, ¿no? De hecho, ya ves, el rally que lleva el oro, pues no es una cuestión de suerte ni nada por el estilo, es que está descontando un mercado que nosotros estamos viendo. Como tú bien has dicho, el FED, Europa quiere inyectar 800.000 millones, Kamala Harris lo va a hacer igual, si no Trump lo va a hacer igual. Esto es la curva apenas de la M2, que es la que representa la oferta monetaria en general, con 20 trillones de dólares, apenas ha corregido, y esto es más intentar, pues lo de siempre, ¿no?, apagar el fuego con gasolina. Así que ojo con ser optimistas, porque yo no lo soy en absoluto, ¿no? Bueno, pues ese análisis por un lado, y por otro yo te quería pedir, Gustavo, en la medida de lo posible, que nos dieras alguna lectura o cómo interpretas tú lo sucedido en torno a una de las compañías que, ya no solo porque está en boca de todos, sino porque es una de las que está marcando el paso de las cotizaciones de algunos índices, como es el caso de Google, en este caso Alphabet, y que sufría un varapalo la semana pasada en la Unión Europea con una multa millonaria, pero han recurrido y de repente han tumbado a la justicia europea y ya no tienen que pagar esos casi 1.500 millones de dólares. Bueno, a mí no me sorprende, ¿eh? No me sorprende porque atacar a Apple y a Google en un escenario como el actual es muy peligroso y además es que yo creo que esto está siendo generalizado. Hace poco pues veíamos a un comisario europeo prácticamente diciendo que multaría a Elon Musk, incluso que prohibiría X, ¿no? Si este entrevistaba a Donald Trump, ¿no? Y bueno, eso es un poco pues lo que quiere la Unión Europea, ¿no? A través de la burocracia, pues intentar monopolizar a todas aquellas compañías que son que son favorecedoras de la información, al margen de que puedan tener o incidir en problemas de competencia, ¿no? Que yo no lo creo tampoco. Pero hay que tener mucho cuidado, porque atacar a estas grandes empresas no pierde quien pierde, o sea, realmente no pierde la compañía, pierde el usuario. Pero el usuario y Europa en general, porque es que al margen de los impuestos que dejan, son la cantidad de puestos de trabajo que crean y sobre todo la calidad de vida que proporcionan como bien has dicho, Luis Fer, a los usuarios, ¿no? Entonces yo creo que le han debido dar una vuelta al tema de la multa de 1.500 millones de euros hacia Google, porque tampoco las razones que esgrimen son demasiado fuertes como para tumbar el recurso, ¿no? Porque dicen que es una cuestión de duración, de anomalía del contrato. No me he leído de manera muy quisquillosa el contrato, pero las razones que esgrimen aparentemente no deberían ser suficientes como para tumbarlo, ¿no? Sé que parece que lógico pensar que está habiendo algún tipo de actuación, ¿no?, en la que dicen, ojito, no apretemos demasiado a las tecnológicas, a las que están tirando del mundo, porque entonces en Europa sí que podemos tener ya problemas, ¿no? Además con todo el intervencionismo y regulación y la imagen que estamos dando al exterior, ¿no? Ya para terminar, y no te molesto más, Gustavo, estamos viendo un rally alcista en el IBEX espectacular. En lo que va de año lleva casi un 16% de rentabilidad respecto al arranque del año. Ayer consolidaba los 11.700, hoy sigue cotizando en positivo. ¿Para cuándo ves la recogida de beneficios? Bueno, y no solamente del IBEX, sino también del IBEX Total Return, que es el que tiene en cuenta todos los dividendos pagados, ha roto la zona de 40.000 y estamos en máximos históricos, con lo cual todo el que compró IBEX 35 y ha decidido no venderlo, en cualquier punto de la historia no pierde dinero.
Eso es un detalle importante. Es decir, el IBEX está cotizando en máximos históricos si tenemos en cuenta la reinversión de dividendos. Bueno, la realidad es que está comandado por una gran empresa que es Inditex, ¿no? Que ha hecho las cosas muy bien, sigue haciendo las cosas muy bien y explica un alto porcentaje de esas subidas. Pero que la gente no piense que es porque la economía en España va bien, ni mucho menos, ¿no? El 80% de los beneficios que se producen en el IBEX 35 son fuera de España, ¿no? Más bien, yo diría que es precisamente por eso, porque los grandes comandantes del IBEX 35 han sabido localizarse en aquellos países donde más libertad de mercado hay. En cuanto a la recogida de beneficios, mira, yo, Luis Fer, no soy demasiado optimista con los índices. Creo que estamos, como bien te he dicho antes, en un momento en el cual los beneficios empresariales cotizan en máximos históricos, en picos del ciclo económico y con unos múltiplos exageradamente amplios, ¿no? Yo creo que toda esta es un cóctel molotov que no veremos, tardaremos en ver la reversión a la media. Sí, seguramente, sí. Esa es mi escenario más probable, ¿no? Que haya una reversión a la media y no pasa absolutamente nada. Las empresas siguen siendo buenas, siguen siendo de calidad, pero más ajustadas a las valoraciones consistentes con lo que el ser humano exige, ¿no? Gustavo Martínez, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, asesor financiero y colaborador de Con Ánimo de Lucro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Bueno, análisis Rubén Folguera, puntilloso, el que nos ha hecho Gustavo Martínez, lo ha hecho precisamente sobre todos los asuntos que, digamos, están ahora mismo en el orden del día y con una visión muy particular, cosa que agradezco, porque si algo caracteriza a Gustavo en sus análisis es que se sale generalmente de esa ola de pensamiento único que a veces tenemos y que de los que el periodista no es ajeno, porque a fin de cuentas bebe de las fuentes de los analistas principales. Una visión de mercado que nos ha llevado hasta las 12:59. Apenas quedan unos segundos para irnos hasta los servicios informativos de radio con el boletín de la 1 y después vamos a continuar con asuntos de su interés. Rubén, en agenda tenemos en el día de hoy un avance de Economía para quedarte sin amigos que vamos a hacer con Nuria Richard y después vendrá Antón Díez Tubet, a quien teníamos ayer con este informe que han presentado junto al profesor Javier Díaz Jiménez y tendremos a Antón Díez Tubet, como digo, para que nos dé un nuevo anticonsejo, es decir, lo que no tenemos que hacer. Enseguida, Con Ánimo de Lucro, nos vamos a los servicios informativos. Y continuamos con Ánimo de Lucro, abriendo página de secciones, en este caso una de las que a mí más me gusta todas las semanas, que es poder avanzar los contenidos de ese podcast maravilloso que tanto éxito está cosechando y que comandan Nuria Richard y Domingo Soriano, Economía para quedarte sin amigos. Y como cada miércoles tengo aquí a Nuria. ¿Cómo estás, Nuria? ¿Qué tal, Luis Fer? Muchas gracias por acercarte aquí al estudio y podernos avanzar, darnos, como decimos nosotros en el gremio, darnos el cebo. Eso para que acudamos a Economía para quedarte sin amigos en el próximo capítulo. Y me traes un libro. Sí, porque estuvo... Vamos a enseñarlo para aquellos que nos ven por YouTube. El pensamiento en lucha, 7 ideas decisivas de Santiago Navajas. Eso es, estuvo Santiago Navajas, vino desde Granada a visitarnos al podcast, le hicimos una entrevista y hablamos precisamente de esas ideas que dominan el mundo. Porque no sé si estarás de acuerdo o no con Navajas, o con Keynes, o con Hayek, y es que frente a los intereses o los incentivos o el dinero, quien domina el mundo o lo que domina el mundo son las ideas. Desde luego. Sí, ¿verdad? Yo soy de acuerdo. Soy de las personas que considera que tanto la economía como el dinero es la sangre que termina moviendo el mundo, pero ese dinero no se mueve sin que las ideas sean las que vayan tomando las riendas. Y por eso la historia se escribe como se escribe, ¿no? Claro, hay un antes y un después de Gramsci que lo vio claramente y él ya dijo que lo que había que hacer era parasitar el capitalismo. Si tú te preguntas quién es más importante o quién ha influido más en la historia de la humanidad, si Marx o Disney, quizá Navajas se posiciona en Disney, porque dice que al final a través de Disney se cala en la mente de las personas, el dominio de las mentes de las personas es más importante que lo que proponía Marx para imponer sus ideas, que es la violencia. Si te parece, escuchamos como decimos nosotros, un cortecito, un pequeño fragmento, un aperitivo de ese podcast. La derecha, no solo en España, sino en el mundo entero, ha perdido
o está perdiendo la batalla cultural, porque fijaos lo que hacen el PP o la derecha en otros países del mundo, ¿no? Que es ponerse a gestionar. Su mensaje, tipo políticos como Rajoy, es que la derecha viene aquí a gestionar y te ponen a abogados del Estado, que son los que han aprobado unas posiciones muy difíciles, pero lo único que saben es gestionar. En este sentido, ¿quién domina el mundo de la cultura? ¿Quién domina en los premios Goya? ¿Quién domina en la novela? ¿Quién domina en lo que yo le doy mucha importancia, que es el sistema educativo? Pues son los profesores, los artistas, los intelectuales. Y es una idea que Gramsci se dio cuenta, que la revolución de izquierdas no vendría, como decía Marx, a través de la violencia, no, sería más estilo un mundo feliz, sería dominar la mente de las personas desde los primeros pasos que pudiesen dar en ese nivel de las ideas. En el libro yo creo que hablas de Marx y Disney, por ejemplo, ¿no? Exacto, es decir, se dieron cuenta que no había que destruir Hollywood, había que conquistar Hollywood. Y de ahí cosas como dentro de 10 años no tendrás nada y serás feliz. Así y todo es. el mundo La happy, agenda happy, happy. 2030, así es. ¿Cuáles son esas? Perdona, y muy bien, perdóname que te corte, y lo que decía Santiago, ¿no? Y lo que decías tú, los profesores, a través de la educación, que los libros de texto hoy recojan que la energía nuclear es mala, o que recojan la importancia... En Roma eran muy importantes los cuidados, que es algo que, a ver, en fin, o que las matemáticas son machistas. Claro. ¿Cuáles son esas 7 ideas que propone Navajas o que pone en lucha a debatir? Pues lo hace a través de grandes pensadores que no sabemos si, y eso también lo hablamos en el podcast, si son también hijos de su tiempo, es decir, si les surgieron esas ideas como también consecuencia de lo que se vivían en su momento, ¿no? Eso es también muy interesante, ¿no? Que al final la idea no la puedes, por supuesto, separar del hombre. Bueno, esas 7 ideas que pone a debatir son, por ejemplo, el pensamiento crítico, y pone a debatir Sócrates con Platón, el poder, los jesuitas versus Maquiavelo, la democracia, Tocqueville y Marx, el feminismo, Campoamor y de Beauvoir, libertad, Hayek y Lenin, la naturaleza humana, Chomsky y Foucault, o la posverdad, que es algo que además nos va a influir muchísimo ahora con la inteligencia artificial, Kripke versus Kuhn. Y esos son los análisis que se pueden leer en el libro, y eso es en lo que versa él, digamos, su análisis respecto a cómo ha sido el pensamiento, cómo ha sido la batalla por las ideas la que ha terminado conquistando el poder en tantas ocasiones. Eso es, y los intelectuales, que yo no sé si... Yo es que no tengo muy bien vistos a los intelectuales. Muchas veces los intelectuales, en el caso de Lenin es evidente, ¿no?, cómo van en paralelo a la sociedad, a la realidad, al trabajo. Por ejemplo, la intelectualidad soviética, ¿no? Correcto. Cómo influye y cómo trae esa criminalidad impresionante, las ideas del comunismo, cómo tú lo pones en funcionamiento y cómo es verdad que produce esa devastación en las sociedades. También reflexionamos sobre la soberbia del intelectual, sobre la epistemocracia comparada con la democracia. ¿Tienen que mandar los intelectuales o tiene que...? ¿Y quiénes son los intelectuales de hoy en día? Que son Broncano, ¿es el intelectual de cabecera? Eso es, ese trío sobre intelectualidad, opinión pública y política, también lo comentaremos en el podcast. ¿Qué influye hoy en nuestros políticos? Porque al final los políticos es un reflejo de la sociedad. Entonces, ¿qué influye en la sociedad? ¿Qué mueve nuestra sociedad? Disney, Broncano, y efectivamente. Pero fíjate, yo creo que aquí, no sé si Santiago Navajas va por esa vía o no, pero sí es verdad que yo creo que esa batalla cultural, aunque hay muchos políticos que la han abandonado, y él ha dado un ejemplo clarísimo, la derecha, ¿no? Claramente. En España, pero yo creo que sí que están empezando a surgir, no sé si intelectuales, pero sí pequeños líderes de opinión que empiezan a romper ese paradigma. Porque en este caso yo creo que la izquierda no ha sabido cooptar del todo algunos medios de difusión en los que sí que está empezando a aparecer algunos brotes verdes para las ideas de la libertad. En eso estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que en YouTube quien da verdaderamente la batalla cultural es gente liberal y de derechas o conservador, y desde luego sin miedo a este gobierno, que sabes que es liberticida absolutamente. Ahí se está demostrando de verdad quiénes son las ideas que tienen más seguidores. Bueno, Juan Ramón Rayo, ¿no? Es un ejemplo. Juan Ramón Rayo. El tío blanco hetero todos los días, En libertad, de Janó.
y por supuesto Libertad Digital y Es Radio. Libertad Digital es Radio y otros grandes, ¿no? Víctor en Wall Street Wolverine, Pedro Werbaum, José Elías, son gente que probablemente muchos de ellos no se definirían como libertarios o no se definirían como conservadores, pero lo que sí dirían es: estamos de acuerdo con las ideas de la libertad. También te digo, hay mucho trabajo que hacer. Hombre, y tanto, pero por eso aquí buscamos el ánimo de lucro, que al final no deja de ser otra idea, no sé si intelectual, para poder llegar a cada vez más gente. Nuria Richard, muchísimas gracias. Esperamos con ganas ya ese podcast de... ¿Cuándo sale? Este domingo a las 12 de la noche en Es Radio y los sábados ya en todas las plataformas de podcast. Pues ahí lo tienen ustedes, para que no se lo pierdan. Continuamos con más asuntos de su interés. Antón Díez Tubet, ¿cómo estás? Genial, Luis Fer, muchas gracias por invitarme otra vez. Bueno, pues desde Trade Republic vienes, como cada semana, no a darnos consejos, sino a darnos buenos anticonsejos, es decir, aquello que nunca debemos hacer, aquello que tenemos que tratar de evitar. Como decía Manger, evita todos los problemas y llegarás a tu objetivo. Todo lo que te distraiga te lo tienes que quitar de en medio para poder alcanzar tus objetivos. ¿Y nuestros objetivos cuáles son? Pues vivir cada vez mejor, ser cada vez más prósperos, ganar cada vez más dinero, perder cada vez menos dinero, etcétera, etcétera. Y hoy, te decía yo la semana pasada, Antón, ¿por qué no traemos un anticonsejo la próxima semana? Es decir, esta, en el que hablemos de temas de inversión, que por otro lado es tu fuerte, no en vano, eres colaborador habitual de este programa para asuntos que tienen que ver con la actualidad bursátil. Pero vamos a dar quizá, si hay un anticonsejo que hay que escribir en piedra, yo diría que este tendría que estar ahí, seguro. Sí, efectivamente. O sea, y creo que lo he dicho alguna vez en ocasiones anteriores, que no hay que invertir en algo que no se entiende, ¿no? Nunca invertir en algo que no seas capaz de entender. Y esto es muy importante porque podríamos decir, o yo creo que es fácilmente concluible, que la mayoría de la gente en España invierte sin saber en qué está invirtiendo. Sí, pero yo no les echaría la culpa a ellos directamente, sino que viene por un poco las prácticas comerciales, ¿no?, de nuestra primera interactuación con las inversiones. Y ahora desarrollo un poco más, que suele ser el comercial de tu banco. Que suele ser la del comercial de tu banco, efectivamente. Cuando bajaron los tipos de interés y llegaron a estar en negativo, pues la gente decía, oye, ¿yo qué hago con mi dinero? Porque yo antes hacía mis depósitos, mis cuentas remuneradas, ¿ahora qué? Y ahí es donde mucha gente comenzó a experimentar una transición a la inversión. Y obviamente esa conversación de mi depósito, que sí que está en el banco, ahora mi inversión, ¿dónde está? En el banco otra vez. Y ahí es donde empezaron pues recomendaciones de cosas que, bueno, sin entrar en mucho detalle, algunas eran muy muy complejas y otras no son tan complejas, pero simplemente no las entendíamos bien, porque tampoco no querían que las entendiésemos, yo creo. De todas maneras, fíjate que yo creo que aquí hay que dar un paso más allá. Es decir, a ver, es fácil de entender este anticonsejo si te dicen, bueno, ¿quieres invertir en criptos, por ejemplo? Y dices tú, vale, ¿entiendes las criptos? ¿Sabes lo que son las criptos? Bueno, son monedas digitales, de acuerdo, pero sabes cómo funcionan, sabes por qué suben o bajan, sabes cuáles son los drivers que las utilizan, por qué se ha creado esta y no otra, para qué sirven, para qué no sirven. ¿Eres capaz de entender qué hay detrás de las criptos, cómo funcionan? No tengo ni idea, eso lo sabrán los ingenieros. Bueno, pues a lo mejor eso es una pista, gracias a este anticonsejo, para que no te metas en criptomonedas. Pero yo te daría, eso es un ejemplo de algo que no entendemos, pero yo daría un paso más. Hay un producto que todo el mundo entiende, que está muy extendido en España, que es el plan de pensiones. Y entonces ahí dices, bueno, pero la mayoría de la gente entiende lo que es un plan de pensiones. Efectivamente, es un producto que tú contratas, que lo vas a recuperar cuando te jubilas. Bueno, que hay algunas reglas también por si lo necesitas recuperar con anterioridad, pero es un producto que por regla general contratas con estas características, que puedes hacer una serie de aportaciones al año y no más, que tiene una serie de ventajas fiscales, etcétera. Bueno, lo entiendo perfectamente, puedo invertir en un plan de pensiones. Y yo aquí reto a todos los que nos oyen a que se traten de contestar a la siguiente pregunta. ¿Sabe usted en qué o con qué está compuesto o de qué está compuesto su plan de pensiones? Ya no te digo
qué porcentaje tiene de renta fija y qué porcentaje tiene de renta variable, sino en qué tipo de renta fija y en qué tipo de renta variable está invertido, si está asociado a un índice o no está asociado a un índice, si está replicando algún fondo de inversión de ese propio banco donde lo has contratado o no. Yo diría que 9 de cada 10, y creo que soy muy generoso con ese 1%, no sabría contestar ni siquiera a cuánto de renta fija y cuánto de renta variable tiene un plan de pensiones. Sí, yo creo que históricamente los planes de pensiones se han ofrecido por sus grandes ventajas fiscales y nunca se ha entrado a valorar en el producto de inversión como tal. Yo creo que es un súper error. Dando un paso atrás, de hecho yo trataría de entender primero si un plan de pensiones cumple con mis objetivos personales, ¿no? Y mis objetivos de inversión, porque igual esa ventaja fiscal no te compensa, ¿no? Al final por la iliquidez del producto o por la calidad de la inversión. Entonces, lo primero que tienes que valorar antes de invertir es si ese producto es el adecuado para ti, punto. O sea, da un paso atrás y dices, oye, me ha ofrecido esto, estas son las condiciones, no sé en qué invierte, ya pues no sé cuánto me cobra ni nada, cumple mi objetivo personal de lo que yo quiero hacer con mi dinero, sí o no. Ten eso 100% clarísimo. Y luego ya pasa a entrar a analizar el producto. En el caso de los planes de pensiones, es un producto de inversión. O sea, tienes que tener las mismas expectativas de calidad que con cualquier otro producto de inversión, como pueden ser los fondos de inversión o los ETFs. Que haya una ventaja fiscal asociada no quiere decir que tengas que renunciar a calidad en el producto de inversión. ¿Qué hay cosas que hay que mirar aquí? Pues un poco, ¿no? Cómo está compuesto, en qué activos subyacentes invierte, qué comisiones tiene, qué rentabilidad tiene comparado con el mercado, ¿no? Un poco, pues eso, pues analizarlo bien, ¿no? Porque al final que en tu declaración de la renta te salga a devolver porque has metido en un plan de pensiones, que es un poco lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? De cuando hacemos la declaración de la renta nos puede salir a devolver. Cuando tú inviertes un plan de pensión, te puede salir a devolver porque te tienen que devolver, te estás desgravando pues parte del dinero que has invertido, ¿no? Pero eso no quiere decir que tú puedas aspirar a un plan de pensión increíble, ¿no? Con una buena rentabilidad ajustada al riesgo, con unas comisiones justas, etcétera, ¿no? Y eso es donde hay que dedicarle tiempo. Cuando vemos las prácticas publicitarias a final de año de no, te regalo 300 euros por traer tu plan de pensiones, y mete 5.000 euros en el plan de pensiones de aquí a final de año y te bonificamos un 2% de lo que has metido. Hay 1000 prácticas que realmente dices... Aquí nadie regala nada, ¿no? Ninguna entidad regala nada. Entonces, si te están dando dinero, probablemente es que ese plan de pensiones tiene muchas comisiones que te van a obligar a estar dentro de esa misma entidad un plazo pues de varios años seguramente, y que luego ese dinero que ha entrado ya no puede salir por lo menos hasta 10 años después, salvo circunstancias extraordinarias, ¿no? Entonces estás renunciando a la accesibilidad de ese dinero. Pero ya no solo el producto plan de pensiones, en los bancos también te ofrecen sus fondos de inversión, evidentemente. Siempre tienen alguno que, curiosamente, el día que vayas van a tener 1 o 2 fondos que te van a dar una rentabilidad extraordinaria, de lo que te hacen chiribitar los ojos. Llevamos 3 años sacándole un 20%, o sea, tenemos 3 años sacándole un 12%. Esto es habitual, entre otras cosas porque los bancos tienen muchísimos fondos de inversión y ya es raro que no haya alguno que ese año no esté funcionando bien, que es el que te van a vender, evidentemente, no te van a vender el que va cayendo un 40%, ¿no? Pero incluso en esos momentos, y a ver, a mí no me gusta ser dogmático y tampoco lo quiero ser en este programa, de decir, pues no te fíes nunca, todos los productos de los bancos son malos. A ver, normalmente el incentivo que tienen para vendértelo no es que sea el más rentable, sino que es el que toca ese mes o es el que es bueno vender ese mes. Pero en ocasiones los bancos también tienen buenos gestores que a veces componen buenos fondos de inversión. Pero lo importante es que tú entiendas, cuando te están dando o te están tratando de ofrecer un fondo de inversión, en qué inviertes. Si lo único que hay que preguntarse, aquí no hace falta hacerse un máster, ni 14 cursos, ni ser el más listo de la clase. Es simplemente tratar de comprender los productos que están
presentes en los fondos en los que estás invirtiendo. No que te pongan un nombre muy atractivo en fondo crecimiento, super chuli, patatero, ¿no? Sí. Super tendencia. Algún día podríamos hacer un repaso, Antón, yo creo que sería muy divertido, a los nombres que le ponen a los fondos de inversión, porque la verdad que creativos. Son muy creativos y son marketing total y absoluto. Pero es eso, es comprenderlo. Oye, que a ti el producto que te está ofreciendo la comercial del banco te gusta, pues porque tiene, yo qué sé, las 4 empresas tecnológicas que más te gusten, porque un porcentaje del fondo está invertido en un fondo índice que a ti te gusta mucho, porque tiene además parte de Asia que tú querías que estuvieran 2 o 3 compañías de Asia y ese tiene 2 de las que te gustan. Oye, que tiene esas características y que a ti te parece que estás convencido y has mirado su track record y te convence, y has entendido las comisiones y te gustan, oye, pues adelante, pues contrátalo, pero que seas capaz de entender en lo que estás invirtiendo, porque si no, el día que caiga el mercado, el día que pase algo que no te esperabas, te pondrás nervioso y no sabrás a qué responde. Este debería ser uno de los principales motivos para comprender aquello en lo que te metes. Sí, efectivamente, porque al final del día el comercial que te atiende en la sucursal bancaria o por teléfono tiene unos objetivos que cumplir, tiene una parrilla de productos que vender y entonces sí que te va a tratar de asesorar con la mejor voluntad, pero dentro de las herramientas que le han dado y el mandato que tiene, ¿no? Entonces ahí juegan un poco con... Y el producto que más comisiona también. Sí, claro. ¿Qué es lo mejor para ti? Pero dentro de lo que es mejor para mí como banco y como comercial que tengo que cumplir con mis cuotas, ¿no? Yo lo que aquí siempre digo es... no te fíes y compara, ¿no? Al final yo creo que por comparativa siempre puedes entender un poco por dónde van los tiros, ¿no? Cuando hablamos de fondos de inversión o planes de pensiones, es muy fácil comparar las comisiones con otras alternativas, comparar la rentabilidad con otras alternativas. ¿Cómo se puede comparar muy fácilmente contra un ETF indexado, ¿no? Es decir, oye, a mí me están ofreciendo un fondo de inversión de empresas tecnológicas en Estados Unidos. Pues tú te buscas un ETF que pues puedes encontrarlo pues en Morningstar, puedes ver la evolución del ETF y puedes ver la comisión. Y el ETF, aunque no es el índice de referencia en sí, trata de replicar al índice de referencia. Entonces te da una visión muy fehaciente de qué ha hecho el índice de empresas tecnológicas estadounidenses. ¿Qué comisión ha cobrado? Pues puedes ver, oye, con una comisión del 0,20, esto es lo que ha hecho este ETF en ese mismo índice. Y luego te vas al fondo de inversión y ves lo que ha hecho en el mismo periodo. Ves lo que ha hecho en el mismo periodo y con su filosofía de inversión y con sus comisiones. Y ahí comparas, ¿no? Y ves la calidad de la gestión que han realizado o si las comisiones han sido detrimentales contra la rentabilidad o simplemente es que la gestión ha sido mala y lo han hecho mucho peor después de comisiones que el índice, que puede pasar con la gestión activa porque al final se toman algunos riesgos de... Perdona, los estudios empíricos están ahí. El 95% de los fondos de gestión activa no baten a sus índices. Porque es que es muy difícil a largo plazo acertar siempre, ¿no? Y con que falles una vez y luego ya vas arrastrando tu histórico de comisiones y el fallo que cometiste aquel año, ¿no? Entonces, compararlo, pero de manera independiente. Busca, si tienes acceso a la evolución del índice, sin ETF, hazlo contra el índice, pero si no, un ETF es una comparativa muy buena porque las comisiones son muy bajas y hacen un seguimiento muy adecuado del índice. Pero un ETF, hay que recordar, es un vehículo, es un activo que replica un fondo índice, es gestión pasiva, pero funciona como una acción. Tú lo puedes comprar y vender como una acción y fiscalmente también funciona como una acción. Efectivamente, es un fondo indexado cotizado, o sea, lo cotiza, entonces lo puedes comprar y vender cuando quieras, está súper automatizado y por tanto... Y son baratísimos. Son baratísimos, claro, porque no hay nadie detrás que decide nada, simplemente siguen la evolución de cualquier índice, pues la bolsa americana, pero también puedes dentro de la bolsa americana seguir la evolución de un sector, que en este caso de las tecnologías. Donde sí yo desconfiaría mucho es en las comparativas que ves en las fichas de los fondos de inversión y los planes de pensiones contra la categoría, que no sé qué significa, y
contra su índice de referencia, el que han elegido ellos, porque ahí pues igual has elegido un índice que te viene mejor, ¿no? Búscate un índice parecido tú por tu cuenta y compara. Y las categorías que crean de mixto renta variable americana, pues son como muy raras y al final es una categoría de ellos, de los mismos fondos de la industria española, ¿no? Entonces normalmente pues o lo hacen mejor o están parecidos, ¿no? Eso no vale para nada. Madre mía, la importancia del conocimiento, Antón, el conocimiento que nos da independencia, libertad y prosperidad y desde luego también lucro, como con este programa. Antón, muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Y a todos ustedes, señores oyentes, y a aquellos que nos siguen por podcast o por YouTube, a quienes saludamos en este momento, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por estar un día más. Y nada, a mí me queda solo despedirles, les dejo con la mejor programación y hasta mañana. Con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero.